Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer un video referido a las principales problemáticas que se encuentran normalmente o a veces en los emprendedores. Yo hice un par de anotaciones con algunos de los puntos que entiendo son los que más se generan, y los vamos a anunciar, y a medida que los voy anunciando vamos haciendo algún comentario. La idea es que más adelante podamos tratarlo quizás con mayor profundidad. Es notorio que el inicio de los emprendimientos traiga muchas dudas. Dentro de esas dudas algunas se resuelven y otras quedan ahí como latentes. Y a medida que vamos avanzando con el emprendimiento nos encontramos con quizás algunos problemas que no hemos tomado en cuenta, y eso puede generar algún tipo de incertidumbre o de bajón en el emprendedor. Ustedes saben que hacemos a través de esa consultora mentorías. Hubo un plan en octubre, creo que fue el último, que ya terminó, de mentorías gratuitas de 3 reuniones, una semanal. Es decir, son 3 semanas generalmente, las reuniones duran alrededor de una hora y media, donde tratamos de diagnosticar el emprendimiento para llegar a ver qué problemas tiene y dar algún tipo de camino a seguir. Obviamente no vinculante, sino que esto es como una opinión que el emprendedor pone en práctica o no. Bueno, vamos a ir a las anotaciones que estuve haciendo hoy. Básicamente traté de ver algunas de las cosas que me parecían, mirando, buscando, consultas que me han hecho y demás, que algunas son muy comunes. Pero bueno, cuando arrancamos con el emprendimiento nos encontramos con el primer problema, que es el acceso al financiamiento. ¿De dónde sacamos el dinero para llevar adelante el emprendimiento? Inclusive, bueno, cuando el emprendimiento está en marcha, muchas veces necesitamos, por determinados motivos, aportar capital o propio, o en este caso de terceros, buscando financiamientos en entidades financieras. Es claro que uno de los problemas que tenemos son las dificultades para obtener, sobre todo, el capital inicial, cuando por ahí no venimos ejerciendo ningún tipo de actividad y no tenemos, digamos, historia, y esa es una de las problemáticas que se generan en la búsqueda de financiamiento. Otro de los problemas que tenemos, o que se ve, es el tema famoso del flujo de caja, ¿no? Digamos, es el control, o mejor dicho, el observar cómo podemos nosotros financieramente controlar y tener, digamos, noción de cómo va el negocio entre los ingresos y egresos que se producen para cubrir las operaciones y los costos del proyecto o del emprendimiento. Otro de los puntos que tenemos es la carga administrativa y las regulaciones impositivas, ¿no? Nos encontramos sobre todo en los primeros tiempos cómo manejamos administrativamente el emprendimiento, y también cómo hacemos con todo lo que tiene que ver con los impuestos y las obligaciones que se nos puedan generar por el propio emprendimiento. La organización es fundamental. Ya después, al final, vamos a hablar un poco, quizás, o por lo menos enunciar cuáles son los pasos a seguir cuando iniciamos o cuando tenemos algún tipo de inconveniente. Bueno, otra de las cosas que se generan cuando un emprendedor inicia, o sobre los primeros tiempos particularmente, no tiene nociones, quizás, de conocimientos financieros y contables. Entonces es como que se acompleja el tema del manejo de las finanzas. Obviamente, cuando hablo de emprendimientos,
lo que se nota que se genera o se nota una falta en algunos casos de conocimiento de la gestión empresarial, pero prácticamente lo que tiene que ver con lo que es administrativo y financiero, ¿no? Es decir, el emprendedor conoce su negocio, pero ese aditamento le puede generar problemas. Hay otros en casos que no existe ese problema, pero se da comúnmente este tema, ¿no? La competencia intensa. ¿Por qué hablamos de competencia intensa? Lo que tenemos son como mercado, a veces se nos genera, según el tipo de emprendimiento que tenemos, como que el mercado se satura, que cambia, que se modifica, y eso nos genera un estrés adicional para adecuarnos a las nuevas tendencias. Y otro de los temas que es la escasez que tenemos a veces de recursos humanos y de recursos humanos preparados para adecuarse al emprendimiento que estamos llevando adelante. Encontramos que hay por ahí una falta de capacitación, lo cual es una capacitación que tenemos que hacer nosotros con quien contratamos, lo cual nos genera nos puede generar algunos inconvenientes, particularmente también la pérdida de tiempo y quizás también la forma de poder enseñarle al empleado cuál va a ser función, poder determinarla claramente para que él la pueda absorber y llevarla adelante. Bueno, y otra de las cosas también que pasan es cómo gestionamos el tiempo y la carga laboral, ¿no? Digamos, un emprendimiento no podemos empezar con montones de empleados, con una cantidad de empleados, 2, 3, 1, porque en muchos casos empezamos en forma propia, poniendo nuestro esfuerzo, poniendo el esfuerzo ya sea en la jornada laboral, haciéndonos cargos de todo, y esa carga es una sobrecarga de trabajo. No estamos para vender, sino también para llevar adelante la parte administrativa, el pago de los impuestos, ver si consigo financiamiento en los bancos. Nos cuesta delegar, porque cuando queremos delegar, bueno, nos cuesta por varias razones, a veces por falta de confianza, otras veces por factor económico, es decir, muchas veces nos cuesta contratar un contador para que nos lleve la parte impositiva, o algún asesor, o alguna mentoría o consultorías que terminan siendo pagas, para que nos vayan asesorando, con reuniones para encaminar el emprendimiento. Y incertidumbre y riesgo, ¿no? Que es otra de las cosas que también se notan, y se genera la incertidumbre económica. Bueno, en nuestro país obviamente es un gran tema, ¿no? La incertidumbre económica, la falta de reglas claras, permanentes, es decir, que haya reglas que no solamente sean claras, sino que se mantengan en el tiempo. Y también el temor al fracaso. Al temor al fracaso desde el punto de vista del fracaso en sí mismo, de lo que tiene que ver con el bajonearse, el deprimirse, y obviamente con el costo no solo del tiempo y el esfuerzo propio, sino también de la inversión generada. Pero esas son cosas que todos tenemos cuando iniciamos, inclusive cuando llevamos adelante ya por mucho tiempo algún emprendimiento. Pero eso justamente para mí, ¿no? La incertidumbre económica, bueno, tratar de adecuarnos a las circunstancias vivimos en este país de manera con información, con asesoramiento, y el miedo al fracaso tratar de contrarrestarlo con esfuerzo, con voluntad, con seguir adelante. Porque el miedo generalmente lo que hace es paraliza, y eso no es un buen indicador. Bueno, y acá tenemos un tema que es fundamental, que es el acceso a la tecnología, ¿no? Y el acceso a la tecnología tiene que ver que a veces nos cuesta qué herramientas implementar. Hay tanta variedad de herramientas a implementar que uno puede pensar que necesitamos todo, y no es así. Y también esta cosa crucial de la visibilidad de Internet, ¿no? Que hoy por hoy es, a mi criterio, muy, muy importante.
Con respecto a las dificultades de adoptar la tecnología, lo importante no es cuánta tecnología adopto, sino adoptar lo que uno necesita. Yo recuerdo que muchas veces me preguntan, bueno, que el Excel, qué tal programa, qué tal otro. La verdad que la información, mientras la tenga, seguramente que a medida que vaya avanzando y me vaya profesionalizando, va a ser más determinada, más tecnológica, pero arranquemos con lo que podamos. Algunos se ríen porque les digo, bueno, agarrar el cuadernito y a mano me va poniendo ingresos y egresos y el resultado. Otros dirán, muy primario. Sí, pero tenemos que ponernos en cuenta de facilitar las cosas para arrancar, y después, a medida que vamos avanzando en el tiempo, vamos complementando con mejoras tecnológicas que permitan tener una información más rápida y segura, obviamente, y menos problemática. Pero el tema es tener la información. Eso es lo que no podemos perder de vista. Generalmente la pregunta que uno hace cuando tiene una mentoría o ya una consultoría, hago este aviso intermedio, aviso publicitario no, pero sí que tiene que ver con qué diferencio yo dentro de la consultora, de Alza Consultora, lo que usamos como mentoría y consultoría. La mentoría, que hay algunas que son gratuitas, como les dije, y otras que son pagas, tienen que ver con el asesoramiento, pero desde afuera, ¿no? Es como cuando vos estás mirando un evento deportivo, artístico, no estás en el escenario ni en la cancha, estás en la platea. Pero vos estás viendo con mayor tranquilidad a que está en el escenario o en la platea, y desde ahí das tu opinión, damos nuestra visibilidad, lo que nosotros entendemos que habría que cambiar, pero la consultoría es cuando ya yo pongo lo más como futbolero, ¿no? La mentoría estoy en la platea y en la consultoría estoy en el banco de suplentes dirigiendo el equipo. Ya estamos adentro de la empresa y ya nuestra participación es ya más detallada. Pero volviendo al tema de que estamos hablando, no se preocupen tanto por el tema de la tecnología que voy a utilizar o no, sino de tener la información. Y con respecto a la visibilidad de Internet, sí, es importante. Hay redes que son más importantes, hay redes que son más importantes fundamentalmente al tipo de negocio. Hay redes que por ahí aunan más actividades y otras son más específicas, ¿no? Por ejemplo, lo que puede ser Pinterest e Instagram. En Pinterest por ahí uno puede buscar algún tipo de actividad, qué sé yo, por ejemplo, lo que está relacionado a la fotografía, a venta de cuadros. Por ahí Instagram podemos usar eso también, pero también un poco más amplio. Quizás Pinterest hay otras actividades que por ahí no son las que se convalidan a través de esa red. Pero obviamente eso para cada caso en particular, y di dos ejemplos de dos redes, hay otras más obviamente, como ustedes saben. Y por último, son el reto del marketing, es decir, y el marketing lo que permite es qué vendemos, cómo vendemos y qué hacemos, ¿no? Cómo nos posicionamos dentro del mercado y cómo nos diferenciamos del otro que está haciendo lo mismo o parecido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de por qué me van a buscar a mí y no van a buscar al de al lado? Que puede estar en la calidad del producto o del servicio que estoy vendiendo, en el costo del producto que estoy vendiendo. Y también estar atentos al cambio del consumidor, del gusto del consumidor. Eso es muy importante. Que en lo que es vestimenta a la moda, por ejemplo, ¿no? Son cosas que son muy importantes. Bueno, como resumen, para no aburrirlos mucho más, no quiero hacerlo largo, que yo creo que lo que uno tiene que hacer antes de llevar adelante un emprendimiento, o cuando uno ve que el emprendimiento no va o no siente que esté yendo por el camino que uno cree que es el adecuado, o cuando necesita hacerlo porque quiere reestructurarlo, es importante primero que todo, antes de tomar decisiones, es tener información.
porque la información es la base de la toma de decisiones. Y para tener información no hay nada mejor que hacer el diagnóstico previo. El diagnóstico previo a veces es complicado, no es tan fácil quizás, pero hay que hacerlo, porque un diagnóstico mal hecho puede generarnos muchos problemas. Entonces hay que hacer un diagnóstico concienzudamente que nos lleve a determinar cuál es la realidad. A partir de ese diagnóstico, lo que hay que buscar de lo que surja es tratar de solucionar si surgen errores, si surgen problemas, si hay que mejorar cosas. Entonces ahí sí hay que tomar la resolución para modificar o solucionar aquello que se nos está generando a través del diagnóstico. Y por último, una vez que tenemos eso, y esto de la planificación también puede ir previamente, que tiene que ser lo primero que cuando uno encara un emprendimiento es planificar, obviamente tiene que estar entre los primeros puntos, pero siguiendo este orden, también planificar, si no lo veníamos haciendo, una vez que resolvimos cuáles son los puntos débiles del emprendimiento, si es que lo tiene, es planificar hacia adelante de manera tal que, es decir, digo hacia adelante es una redundancia, ¿no? Pero lo que quiero que se entienda, que lo que pasó nos tiene que servir como experiencia, no quedarnos en eso, solucionarlo y planificar para que no nos vuelva a pasar. Y por último, controlar. Controlar, es muy importante controlar. Ustedes, no solamente si vendo mucho o vendo poco, que eso hay que hacerlo, también costos, gastos, tiempo, carga laboral, tener el descanso necesario para poder pensar con claridad. El tema de el control es importante porque es una forma de que el emprendimiento vaya por el buen camino. Así que, bueno, esto es un poco lo que yo les quería dar como entrega en el día de hoy. Cualquier duda, sin costo, me la pueden mandar por alzaconsultora@yahoo.com.ar. Como saben, mi nombre es Horacio Armando Álvarez y nosotros en la consultora, obviamente que las primeras consultas son gratuitas, pero a mí lo que más me interesa, y los que me conocen, es que el emprendimiento funcione. El emprendimiento tiene dos alternativas, redundantes, pero son dos, que yo le agregaría una tercera. La primera, el emprendimiento o el proyecto, ¿es viable o no es viable? Son las dos. No estoy inventando nada, pero hay que tenerlo en claro. Y hay una tercera, que quizás eso yo lo utilizo como un ejemplo que me parece clarificador, que la tercera es que un emprendimiento puede no ser viable en un momento determinado y sí serlo en otro. Por ejemplo, si yo en plena pandemia abría un restaurante, era inviable. Ahora, después de la pandemia, seguramente el restaurante estaría como viable, probablemente haciendo los análisis correspondientes, ¿no? Entonces, nosotros, y yo particularmente, antes de decir que no es viable un proyecto o un emprendimiento, tratamos de analizar todos los vericuetos, los caminos y las posibilidades que tiene, porque lo último que tratamos de decir que un proyecto no sea viable. Pero si hay que decirlo, se dice, porque también cuando algo no es viable, de llevarlo en el tiempo, nos puede traer mayores dolores de cabeza, mayores pérdidas y mayor desencanto. Bueno, que tengan unas muy buenas noches y nos seguimos viendo. Que estén muy bien. Hasta luego.